candidato Florencio Randazzo es de Piscis, ¿eh? Mirá. Por lo tanto tengo un buen pronóstico para ofrecerle, por lo menos esta mañana, ¿no? Hola, Florencio. Claro, esto es el día a día. El día a día, ¿no es Exacto. cierto? Buen día, Florencio, buen día. Buen día, Marcelo, gracias por llamarme. Bueno, se ordena y comienzan a surgir nuevas posibilidades de trabajo, ¿eh? Ah. Dice hoy el horóscopo. La verdad que Sí. es lamentable, ¿no? Que en una Sí. campaña, en vez de discutir cosas importantes, nosotros hemos planteado reformas muy importantes y que no hemos escuchado ninguna opinión de ninguno de los dos espacios de la grieta, ¿no? Que creo que gritan ambos para no permitir escuchar otra voz, ¿no? Me parece que este gran negocio que es la grieta es una calamidad para la gente. Nosotros hemos planteado una reforma laboral, hemos planteado la educación como servicio esencial, una ley de promoción de exportaciones, cómo salimos de los planes, hemos planteado cuestiones vinculadas a la inseguridad. Nada de esto se ha discutido, me parece realmente lamentable, ¿no? Porque pareciera ser, y hay un estado de resignación que es muy interesante, Marcelo, entendiendo, vuelvo a repetirte, que la grieta es un negocio, que muchas veces involuntariamente participan medios, participan encuestadores, pero que realmente es un negocio para donde no estamos atrapados y no podemos tener una mirada en el medio y largo plazo, entendiendo que la Argentina tiene otras posibilidades. Entonces acá no se discute la inflación, sabemos lo dañina que es la inflación, y hay un estado de resignación que es interesante esto. Ni siquiera se lo plantea el sector productivo, digamos, dirigentes, es como que en realidad hay un estado de resignación, como que vamos a tener que convivir con eso, y la pregunta es, bueno, pero ¿cómo se va a resolver? Si no se puede resolver, sí se puede resolver, como lo resolvieron los países de la región. Los países de la región tienen la inflación anual que Argentina tiene mensual. La inconsistencia que tiene esa economía no nos permite tener ahorro, no nos permite tener inversión y por lo tanto no nos permite tener capital humano. Se puede resolver de la inflación, está claro, porque en la Argentina es imposible que pueda crecer. Sí, De las dos fuerzas políticas tiene un planteo sobre este tema. En la economía de mercado, la economía de mercado tiene el tema del trabajo. Si en realidad no, primero, el trabajo necesita una discusión de una ley nueva, de una ley que incorpore a quienes están en la informalidad, que ya son más del 51%. Tenemos sí, una ley, Marcelo, que en realidad no existía el Internet, para vos entender. Entonces hoy, por ejemplo, el trabajo joven, aquellos que en realidad ya no tienen límite geográfico de contratación, programadores, diseñadores de software, los pibes más jóvenes. Entonces hoy trabajan afuera, por ejemplo, cobran entre 500 y 700 dólares, y cuando lo ingresan a Argentina se lo transforma del dólar oficial, le cobra impuestos y terminan cobrando 200 dólares. ¿Vos entendés la locura? Vendemos servicio afuera y en vez de estimular eso para que ingrese dólares, hacemos todo lo contrario. Entonces necesitamos una ley moderna que en realidad digamos, tenga en cuenta ese tipo de trabajo, tenga en cuenta que no es lo mismo una pyme que una multinacional. Que nos animemos a reemplazar la indemnización para estos nuevos trabajadores por un seguro de desempleo, donde aporta el trabajador, aporta el empleador y aporta el ANSES. Y terminar con la industria del juicio. Si nosotros logramos, diríamos, darle consistencia a la economía y que tomar un trabajador no sea un dolor de cabeza, estamos haciendo un gran favor a la Argentina. ¿Entendés? Como el tema del sistema educativo hemos dicho, la educación debe ser un servicio esencial. ¿Qué implica eso? Los reclamos se hacen con los pibes en los establecimientos escolares. Porque le estamos jodiendo la vida a 4,5 millones de pibes en la provincia de Buenos Aires, que hace años que no tienen los 181 días de clase. Por supuesto que la pandemia agudizó el problema, porque demostró que no tienen conectividad, pero no los pibes ya, no tienen conectividad la mitad de las escuelas en la provincia de Buenos Aires. Y aparte los contenidos, Marcelo, que se dan en la escuela pública hoy, digamos, no tienen nada que ver con lo que necesita hoy un pibe para sentirse atraído, sentirse incentivado a estudiar, porque tienen que estar integrados, por ejemplo, al sistema productivo de su región, deberían tener, digamos, conocimientos vinculados a los nuevos trabajos. Sin embargo, nada de eso ocurre. Cuando nosotros decimos servicio esencial educativo, no más paro en las escuelas. ¿Por qué no más paro? Porque ha habido un desplazamiento de los pibes de situación económica, digamos, mejor, hacia la escuela, privada, la escuela parroquial. Entonces, la escuela pública, que era igualadora de oportunidades, nos ponía todo en la misma línea largada, no es así hoy. Aquellos pibes que van a una escuela pública van a tener menos posibilidades que aquellos que fueron a una escuela privada o una escuela semipública. ¿Por qué? Porque tuvieron al docente en el aula. Ese mismo docente que en realidad en el día de paro no va a la escuela pública y termina siendo a la otra escuela. Claro, el tema de la promoción de... Sí, perdón. Sí, quisiera hacerte dos preguntas que le hice ayer mismo, las mismas dos preguntas que le hicimos ayer a Facundo Manes. La primera es,
¿Qué crees que se dirime realmente en esta elección? Yo creo que se dirime finalmente, si salimos de la grieta esta, maldita. Yo a Facundo lo respeto, pero Facundo participa de un espacio donde yo estoy en las antípodas del pensamiento, que fue el de Macri, que en realidad sentó los problemas en Argentina. En el 2015, digamos, Macri, digamos, tuvo una oportunidad bárbara de empezar a sanear la grieta, de empezar a entender que el economía es un fracaso en la Argentina, de resolver el tema de la inflación, resolver el tema de los planes. No, crecieron los planes, creció la inflación, creció el endeudamiento sin estar vinculado al desarrollo de una infraestructura que nos permitiera crecer después. Entonces, yo creo que se define, digamos, básicamente si salimos o no de este negocio de la grieta, si nos animamos a dar un paso adelante, que es muy interesante, porque nosotros, nuestro espacio político es un espacio nuevo, tiene gente de la sociedad civil que entienden mucho mejor que los dirigentes políticos los problemas que hoy tiene la sociedad. Y somos creíbles, Marcelo. Yo no soy Massa, no soy Alberto, no soy Macri, yo siempre he honrado la palabra. Y a su vez tengo algo que tienen muy pocos, que hay que preguntarles cuando en realidad vos le haces una nota. Cuando estuvieron en un lugar de responsabilidad, ¿en qué le cambiaron la vida a la gente? Porque la política se trata de eso, de mejorarle la vida a la gente, si no, no sirve. Bueno, yo he podido hacer el documento, el pasaporte, los trenes, las UVE, te podría cansar de cosas. De eso se trata la política. Entonces yo creo que se define si salimos o no de esta maldita grieta, si nos animamos a dar un paso hacia adelante con una mirada, digamos, hacia dónde va el mundo hoy. Está claro, acá no hay una visión, digamos, de dónde va el mundo, de qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, en Argentina cierra las exportaciones, creciendo que con eso va a controlar los precios internos. No, sí, tiene sí. que resolver el tema de la inflación, porque como aumenta la carne, aumenta la yerba, aumenta el pan, aumenta lo que se te ocurra. Entonces, nosotros ahí que decimos, política de promoción de exportaciones. A los sectores que exportaron materia prima en los últimos años, si exportan por encima del promedio de los 2 últimos años, le bajamos el 50% de las retenciones. Si exportaron, digamos, valor agregado, lo eligen por encima de lo que exportaron de los 2 últimos años, no le cobramos retención. La Argentina necesita generar trabajo, la Argentina necesita ser competitiva, tiene un sistema impositivo que es inviable. Yo soy contador y sé de lo que hablo. Inviable. Entonces, en vez de comprimir al sistema productivo, le metemos más presión. ¿Para qué? Para soportar un Estado que en realidad es ineficiente. Porque el Estado tiene que tener prioridades. Yo digo, el Estado tiene que ser eficaz. Y que habla alguien que en realidad reivindica al Estado y que cuando administró cosas del Estado pudo demostrar que es mejor y más competitivo muchas veces que el sector privado. Pero ¿qué tiene que dedicarse el Estado? A los 4 servicios básicos que tienen que ser de calidad: educación, salud, seguridad y justicia, y tener un plan de desarrollo y de infraestructura. No dedicarse a cosas que no tienen nada que ver con las responsabilidades y las prioridades que debe tener un Estado. Y la última, Florencio, que también se le dice ayer a Facundo Manes, es si crees que después de las elecciones, no de estas, sino de las de noviembre, debiera haber acuerdos entre los sectores, siendo que de un modo u otro las elecciones sugieren nuevamente una fragmentación de la política, ¿no? A ver, yo creo que eso suena bárbaro. A mí me da la impresión que en la Argentina falta liderazgo para tomar decisiones. Y que hay cuestiones que en realidad van más allá de los acuerdos entre los dirigentes políticos, que tienen que ver con la relación que establece quien conduce, digamos, en este caso, los destinos de un país con la demanda que tiene la sociedad. Siempre va a haber resistencia, siempre. Tal vez uno tiene poca experiencia en la política, pero siempre hay resistencia. Hay resistencia de los sindicatos, hay resistencia de sectores corporativos que muchas veces se sienten afectados por tal o cual decisión, pero tiene que haber una mirada global de lo que necesita la Argentina. Si nosotros somos capaces de transformar, digamos, o de transmitir, más que transformar, transmitir a la sociedad cuál es la necesidad que tenemos, de resolver problemas estructurales que le impiden pensar en tener un país mejor, por ejemplo, en el tema de inflación, y le explicamos qué es lo que hay que hacer, la sociedad nos va a acompañar, como nos va a acompañar la sociedad en relación a una reforma laboral que ya tiene el 51% afuera, como nos va a acompañar en la obligatoriedad de que los docentes, digamos, los reclamos los hagan con los pibes en el aula, pero hay que trasladárselo a la sociedad, hay que ganar esa batalla para que la sociedad entienda que todo eso es posible. Y después seguramente vamos a tener el acompañamiento de distintas fuerzas políticas, porque yo creo que hay gente valiosa en todos los espacios políticos, pero falta un liderazgo fuerte, falta la necesidad de alguien que diga hacia dónde va la Argentina. La Argentina tiene que ir un país más normal, Marcelo. La Argentina ha perdido, por ejemplo, en exportaciones, yo miraba el otro día,
exportaban en el año 80 la mitad de Brasil y la mitad de México. Hoy México exporta 6 veces la Argentina y Brasil 4 veces la Argentina. Y ya nos superó en algunos años Chile, que exportaba el 50% de la Argentina. ¿Qué estamos esperando? Entonces, tenemos 51% de pobreza. Los servicios que presta el Estado son de mala calidad, todos. No se genera trabajo, no hay inversión, no hay ahorro. ¿Qué es lo que están defendiendo? A mí me cuesta mucho entender, te lo digo humildemente, cómo a veces vota la gente, cuál es la motivación por la que vota la gente. Entonces creo ahí que la grieta ha generado una resignación en la sociedad, en la idea que no podemos salir, que hay cosas que no se van a poder resolver, y yo creo que si hacemos lo mismo, el resultado va a ser el mismo, y se va a ir agravando con el paso del tiempo. Sin duda. Bueno, Florencio Randazzo en cada mañana. Gracias, Florencio. Estamos en contacto en las próximas horas seguramente. No, gracias a vos, Marcelo, y finalmente lo único que quiero dejar como mensaje final es que vayan a votar. La sociedad, digamos, ciudadano, independientemente del desencanto, de sentirse defraudado por gran parte de la política, sepan que no somos todos iguales, que nosotros vamos a cumplir con la palabra, que tenemos propuestas sobre cada uno de los temas y vamos a llevarlos adelante, como hemos hecho siempre, honrando la palabra y creyendo que no hay mejor forma de hacer política que gestionar, y gestionar implica mejorar la vida de la gente, ni más ni menos. Un abrazo, Florencio, gracias por estos minutos. Gracias a vos, Marcelo.